Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Pues vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra del Señor. El domingo pasado hablamos acerca de la confesión y recordando nuestro lema de este año es: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la debilidad de cada uno de nosotros se perfecciona el poder de Dios. Pero en este mes de verano, el primer mes del verano 2023, estamos meditando acerca del tema de la confesión. Y hablando acerca de la confesión, mencionamos que la confesión es cuando nosotros reconocemos que hicimos mal, que cometimos un error y lo reconocemos frente a una autoridad. Esa autoridad pueden ser nuestros padres, o puede ser un juez, o puede ser Dios. También hablamos acerca de que es muy difícil, aunque no debería de serlo, que nosotros reconozcamos cuando fallamos. Siempre estamos nosotros acostumbrados a ver los errores en los demás y a soslayar los errores nuestros, es decir, que vemos más lo malo que hacen los demás y no el mal que hacemos nosotros, y queremos corregir a los demás, pero nosotros no pensamos en corregirnos a nosotros mismos. Y respecto a esto también hemos hablado que el Señor Jesús dijo que primero nos corrijamos a nosotros mismos, que primero consideremos nuestras faltas, nuestros errores, que primero nosotros reconozcamos lo que estamos haciendo mal, porque muchas veces lo que nosotros estamos recibiendo es un resultado de lo que nosotros estamos haciendo, y eso no nos gusta reconocerlo. Y esto dificulta nuestras relaciones humanas, pero también dificulta nuestra relación con Dios. Es importante que tengamos la humildad de reconocer cuando fallamos. Si alguien dice que es perfecto, en ese decir que es perfecto ya está cometiendo error. Porque todos fallamos, porque todos pecamos, a veces por error, otras veces deliberadamente, pero hacemos daño. Y cuando nosotros no queremos reconocer, entonces tampoco podemos acercarnos a Dios para pedir perdón. Y si lo hacemos, de todos modos no vamos a recibir el perdón, porque el perdón de Dios lo recibimos después de que nosotros hemos perdonado a los que nos ofendieron y que hemos pedido perdón a los que ofendimos. Entonces Dios ya lo ha hecho todo y ha puesto todos los medios de gracia para que nosotros estemos bien con Dios. Pero después de que Él lo ha hecho todo, ahora nos dice: ahora te toca a ti. Reconoce que hiciste mal, reconoce que ofendiste, reconoce que hiciste daño, y entonces ve con él o con ella, ponte de acuerdo, haz la paz, y cuando ya tengas la paz con los tuyos, entonces vienes y me pides perdón. Y nosotros siempre queremos hacerle al revés, porque es más fácil decirle a Dios que me perdone, porque Él es paciente y es misericordioso, y porque no manda un trueno para destruirme. Y es más fácil eso que ir a decirle a quien ofendimos que nos perdone, que fallamos, que cometimos un error. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la confesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de la confesión de un hombre que hizo mal y se dio cuenta que hizo mal. Y este hombre es el rey David. Todos conocemos muy bien esa historia, cuando él estaba allá arriba en su palacio y desde arriba miró hacia abajo y miró a una mujer hermosa que se estaba bañando, y después de que miró, después mandó por ella y la tomó. También recordamos aquel evento en el que Eva andaba ahí en el huerto y miraba el huerto, en el huerto el fruto prohibido, y mientras lo miraba pues no pasó nada, pero después de que lo miró, más tarde lo tocó y más tarde lo comió, y después de que lo comió le dio a su esposo, siendo que Dios le había dicho que no lo hiciera, que no comieran. Y lo mismo le pasó a David, y lo mismo muchas veces nos pasa a nosotros. En este caso, veamos qué es lo que le pasa a el rey David. En primer lugar, arrepentimiento
viene de una palabra griega que es metanoia, y esto significa retroceder en un camino después de que lo hemos recorrido y tomar otra dirección. Supongamos que nosotros nos subimos en el carro y agarramos la México Pachuca, y ahí vamos nosotros a toda velocidad, cuando de repente alguien dice, creo que nos equivocamos, nosotros íbamos hacia Tampico, no hacia la Ciudad de México. Y entonces, antes de llegar y cometer el error completo, o una vez que ya estamos allá en la Ciudad de México y que nos damos cuenta que ahí no es Tampico, entonces damos una vuelta de 180 grados y volvemos a recorrer la México Pachuca, es decir, deshacemos el camino que ya recorrimos, llegamos al punto de origen y tomamos una nueva dirección. Y sabemos que para ir a Tampico, pues necesitaríamos ir hacia Huejutla o quizás hacia Tulancingo, pero no hacia la Ciudad de México. Esto es el arrepentimiento, cuando nosotros, por alguna razón, normalmente es la gracia de Dios trabajando en nosotros, nos damos cuenta de que cometimos un error. Y después de que cometimos un error, entonces tomamos la decisión de regresar, de deshacer eso que hicimos. Y la manera de deshacer eso que hicimos es ir a pedir perdón a quienes ofendimos. Y la manera de deshacer eso que hicimos es tomar una nueva dirección. Es decir, que si yo era majadero, si yo era ofensivo, pues entonces decido ya no serlo. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos la oportunidad de venir a los pies de el Señor Jesús y decirle, perdóname porque fallé, pero ya me di cuenta que fallé y ya no quiero volver a fallarte. Eso es lo que es el arrepentimiento, es un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra forma de pensar y por consecuencia un cambio en nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, miren, aquí en el Salmo 51 que acabamos de ver, en el verso 3, David está ya reconociendo que cometió una falta. Tomó a una mujer que no le pertenecía. Teniendo él muchísimas, tomó otra más, pero que tenía dueño. Y luego la embarazó, y cuando se dio cuenta que estaba embarazada, entonces mandó matar al esposo, y después viene y nace el bebé, y el bebé también muere. Y si nos vamos hacia los 10 mandamientos, porque estamos hablando de David y en el tiempo del pueblo de Israel, los mandamientos los sabemos y los conocemos, ¿verdad? Todos nos lo sabemos muy bien. Primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Y cuál es el siguiente mandamiento? ¿Mande? Sí, es parte de evitar la idolatría. El siguiente mandamiento. ¿Dónde? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Me lo estás diciendo resumido, pero estamos hablando de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. Primero, no te harás imágenes ni ninguna semejanza, no las adorarás. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano, ni el nombre ni la palabra de Dios en vano. Cuarto, santificar el día de reposo. Quinto, honrar a papá y a mamá. ¿Mande? Luego los nos. O sea, bueno, desde el quinto en adelante son nuestras relaciones con los demás, ¿verdad? Ajá, lo que dices de no. El sexto sería, ¿cuál? No matar. El séptimo sería no adulterar. El octavo sería no robar. El noveno sería no mentir o no decir falso testimonio, y el décimo no codiciar. De estos, ¿cuáles infringió David de manera más notoria? El de no adulterar y el de matar, codiciar, robar. Es que claramente nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, que cuando infringimos un mandamiento, infringimos toda la ley. De manera que entonces David se dio cuenta que había
desecho los 10 mandamientos. Porque no me vayan a decir que cuando uno comete adulterio está uno honrando a los padres. Los está uno deshonrando. Y cuando alguien se roba algo, pues está tomando algo que no le corresponde, también estamos deshonrando a Dios. Y cuando hacemos eso, entonces estamos poniendo a esa persona o a ese objeto que tomamos indebidamente, lo estamos poniendo en el lugar de la idolatría. Entonces está muy grave y muy delicada la situación con David. Lo bueno es que nosotros somos diferentes, ¿verdad? Nosotros somos mejores que David. No es cierto, no es cierto. Somos tan humanos y tan carne y hueso como David y fallamos de la misma manera. Podemos señalar a alguien porque es un adúltero de primera, pero ¿y todo lo demás? ¿Qué? Alguien puede decir, no. Este día que estaba estudiando para esta palabra me acordé del fariseo, ¿se acuerdan? Del fariseo y del publicano. Porque toda la vida yo me he sentido el publicano, pero me fui contra la pared el día que me di cuenta que hay aspectos en los que yo soy también como un fariseo. Y entonces me doy cuenta, como lo dice la palabra, que no hay perfecto ni siquiera uno. O sea, puede ser que el pecado número 1 no lo hago, pero el pecado 1500 sí. Y porque no hago el pecado 1, entonces yo voy y destruyo al que hace el pecado 1, pero yo también estoy cometiendo el pecado 2500, pero no lo quiero reconocer. Entonces es grandemente importante que escuchemos las palabras del Señor Jesús, que miremos primero a nuestro interior y que veamos en qué nosotros estamos fallando y que veamos la manera de corregir lo que nosotros estamos haciendo y después entonces empezar a señalar a los demás. En tanto que cada uno de nosotros nos dediquemos a estar señalando a los que están fuera de nosotros, es decir, a todos los que nos rodean, nuestra vida espiritual no va a avanzar. Porque el avance se da del interior hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces nosotros humanamente invertimos, pero el Señor Jesús nos da una capacidad completamente diferente. Miren, aquí en el verso 3 claramente dice David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En primer lugar, aquí lo más hermoso de este hombre pecador, de este hombre que adulteró y que asesinó, es que se da cuenta de que hizo mal y reconoce. Imagínense a un rey reconociendo que le falló a su autoridad, es decir, a Dios. Imagínense a un hijo reconociendo delante de papá o de mamá, a un hombre reconociendo delante de su esposa, a la esposa reconociendo delante del esposo, es que te fallé, hice mal. Y esto es algo importante y muy difícilmente de alcanzar. Dice, yo reconozco mis rebeliones. Cuando hacemos una revisión de las características de las personas maduras, una de las principales características de las personas maduras es que reconocen sus errores y sus fallas. La persona madura no es una persona que siempre cree tener la razón. La persona madura es aquella que reconoce que se equivocó y busca la forma de corregir. Esa es la madurez humana y también eso aplica para la madurez espiritual. De manera que aquí, miren ustedes, David ofendió a Betsabé por haberla tomado sin deber. David ofendió a Urías el Eteo porque lo mandó matar. Y David también ofendió al pequeño ser que nació de ese acto. Pero aquí David está reconociendo delante de Dios que se equivocó, que hizo el mal y que cayó en pecado.
Eso es lo más importante que nosotros también podemos aprender de David. Miren en el Salmo 32, en el verso 5, también un salmo relacionado con la penitencia, con el arrepentimiento. En el Salmo 32, en el verso 5, dice también David, dice, mi pecado te declaré, es decir, que él le declaró a Dios su pecado, se lo declaró a Dios, y mi iniquidad no te encubrí. Y luego dice David, confesaré mis transgresiones al Señor, y cuando yo confesé mis transgresiones, mis pecados, mis errores, mis maldades, en ese momento tú perdonaste mi maldad. Entonces ya vamos haciendo un caminito interesante. Primero yo tengo que pedir perdón, primero yo tengo que perdonar. Y entonces vengo a reconocer que yo me he equivocado, que yo he hecho mal delante de Dios, y en ese momento es cuando puedo aspirar al perdón de Dios, no antes, no antes. Porque también hay gente que se acerca a Dios y se sienten muy bien con Dios, aunque la relación con los demás está deshecha. Esto también es un engaño, y es un engaño para todos, y todos caemos en esto muchas veces. Luego, ahí en el Salmo 38, que también es otro salmo relacionado con la penitencia, con el arrepentimiento, en el verso 18, Salmo 38, 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Primero, la dificultad para reconocer que nos equivocamos, que fallamos, que cometimos un error, que ofendimos, que robamos, que mentimos, que tomamos lo que no debíamos. Eso es lo primero. Pero después de eso, ¿cómo hacer para yo sentirme triste de que me robé 1,000 pesos si esos 1,000 pesos me sirvieron mucho? ¿Cómo le hago? Como que ahí las cosas están difíciles. ¿Cómo le hago para sentirme triste de que me robé un carro y ese carro me está dando un súper servicio? Algo no está funcionando bien en nuestra forma de ver y de pensar. Por eso es que estamos hablando acerca del arrepentimiento. Pero también hemos hablado acerca de una ley que dice que lo que sembramos es lo mismo que cosechamos. Entonces, si yo por la vida voy ofendiendo y haciendo daño a los demás, ¿qué es lo que espero recibir? Ese mismo daño, pero multiplicado. Si yo por la vida voy haciendo el bien a los demás, entonces, ¿qué es lo que espero recibir? Ese mismo bien, pero multiplicado. Esas son leyes universales que no podemos nosotros pasar por alto. Puede ser que me robe un carro, que me robe 10 carros, que me robe 100 carros, pero va a llegar el momento en que todo eso que yo estoy haciendo va a llegar en contra de mí. Y digo a llegar en contra de mí, voy a recibir la cosecha, la consecuencia de lo que estoy haciendo, sea bueno o sea malo. Y aquí en este momento, David, cuando fue enfrentado por el profeta Natán y le dijo, mira, un hombre así y así y así y así y así y así, le contó una historia, un cuento de hadas, y entonces David le dice, ese hombre debe de morir. David, el rey, le dice, ese hombre debe de morir. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú, rey David, mereces morir. Y entonces David se va de espaldas y dice, ¿qué he hecho? Fíjense, pecó, negó que había pecado, disfrutó, se gozó y se deleitó en el pecado hasta que lo que sembró, lo cosechó, y entonces se dio cuenta de la situación en la que estaba.
Y ya cuando se da cuenta de la situación en la que estaba, entonces es que está diciendo estas palabras que estamos viendo en el Salmo 51, y sigo en el Salmo 51 y dice en el verso 4. Y voy a parafrasear. En el verso 4 dice David: le hice daño a Betsabé, le hice daño a Urías, le hice daño a mis padres, le hice daño a todo el reino con esto que hice, pero ahora sí, como dice el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí ya está reconociendo David que hizo el mal. Ya se cayó la soberbia, ya se cayó que se creía lo máximo. Ahora ya se da cuenta que cometió un error, que merece morir, y ahora sí ya sinceramente está dándose cuenta que lo que le hizo a los humanos, a Betsabé, a Urías y al bebé, eso se lo había hecho ¿a quién? A Dios. Y luego le dice: para que sea reconocido justo en tu palabra. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios lo enfrentó a través del profeta, lo encaró y le dijo: mereces morir. Entonces, por eso dice David: yo tengo que reconocer que tú eres justo en tu palabra. Le está diciendo: yo sé que necesito, que debo, que la consecuencia de lo que hice es morir. Si él había matado a Urías, ¿por qué no debería de él morir? Y dice: y tu juicio es puro, no tiene mancha, tu juicio es justo. Y él está aceptando la consecuencia ya de su pecado y de su maldad. Dice: sí, tienes razón, pero Dios es Dios de amor, es Dios misericordioso, y todavía le dio la oportunidad de reconsiderar. A nosotros también Dios todos los días nos da oportunidad de reconsiderar, todos los días, los miles de años, los miles de días que llevamos vividos. Dios nos está dando la oportunidad de reconsiderar, de que si ayer fuimos majaderos, de que si ayer fuimos groseros, de que si ayer fuimos ladrones, adúlteros, codiciosos o lo que hayamos sido, Dios nos da la oportunidad de hoy ser mejores. Pero la oportunidad viene ¿para quién? Para cada uno de nosotros, para nuestro interior, para corregir y mejorar y enderezar nuestro interior con la ayuda del Señor. Ya después veremos si de verdad Dios nos da la autoridad para tratar de corregir a alguien más, para tratar de cambiar a los hijos, a la esposa, al esposo o a los hermanos. Porque el que trabaja en el corazón es el Espíritu, no los reproches. Y eso a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Ahora voy al verso 5, dice: y este reconocimiento, no sé si ustedes han pasado alguna vez en la vida, yo sí, y también le he dicho estas palabras al Señor: y he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y entonces yo dije: pues entonces ya sé de dónde viene todo el mal. Pues viene de mi mamá, porque ella aquí dice: en pecado me concibió mi madre. ¿Y quién de nosotros no hemos sido concebidos en pecado? Porque todos tenemos una mamá, y esa mamá tiene virtudes, pero también tiene defectos. Tiene aciertos, pero también tiene errores. Todos hemos sido concebidos, así como dice David, en pecado. En maldad he sido formado. Y cuando yo llegué a esta conclusión dije: sí, es cierto, yo he sido formado en maldad y en pecado me concibió mi madre. Dije: pues es que la verdad es que para mí no hay remedio, para mí no hay una solución, para mí no hay una opción ni una alternativa buena. Estoy hablando en términos humanos, porque siempre el bien que queremos hacer no lo hacemos, más bien hacemos lo malo que no queremos hacer. Y a los que más amamos, que es a los que menos deberíamos de ofender, es a los que más ofendemos. Y esto es porque estamos dependiendo de nuestra fuerza, de nuestra mente, de nuestra forma de ser y de hacer, y estamos haciendo a un lado el poder
del Señor Jesús. Miren, me voy a ir hacia el Nuevo Testamento, hacia Lucas en el capítulo 15, en donde me encuentro al hijo despilfarrador. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Pródigo quiere decir despilfarrador. Entonces, un papá tenía un hijo que era muy malo y que le gustaban las mujeres de la calle y que le gustaba tomar y le gustaba drogarse y todo eso. Y entonces el muchacho le pide la herencia al papá. El papá le da la herencia. El muchacho se va, se divierte, se acuesta con mujeres, trata de acabarse el alcohol del mundo y no pudo. Y cuando se acabó el dinero, entonces se quedó en la calle y luego fue a trabajar como cuidador de puercos en los chiqueros. Y cuando estaba ahí dice, caray, pues yo aquí sufriendo y mi papá allá está en muy buenas condiciones. Y entonces dice aquí que él volvió en sí, recuperó el sentido. Todo lo que había sembrado le vino sobre él, y a la hora que le viene todo la consecuencia de lo que él había sembrado, dice, estoy haciendo mal. Y entonces se levanta, se sacude la suciedad de los puercos y se va corriendo a ver a su papá. ¿Y qué es lo que le dice a su papá? Lucas 15, 21. Y le dijo el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoció el muchacho despilfarrador que había pecado ¿contra quién? Contra su papá, pero también contra Dios. ¿Y qué hizo? Se puso de rodillas, Señor, perdóname, hice mal. Y ya, ahora sí, ya, dame todo lo que merezco. No, el muchacho se regresó, deshizo el camino andado en la medida de lo que pudo, regresó y le dio a la cara a su papá y le dijo, papá, pequé contra ti. Y a la hora que le dice, pequé contra ti, entonces se voltea a Dios y le dice, también pequé contra ti, Dios, Padre eterno. Y en ese momento el hijo recibió el perdón. Y en ese momento su vida cambió. Y tuvo una vida nueva y una vida increíble comparada con lo que él estaba viviendo. Dice aquí en Romanos 5:12 que, y esto nos lo mencionaba el hermano Neff en una predicación. Estoy en Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Entonces, quiere decir que Adán y Eva les pasaron el pecado a todos los siguientes. Y ya entonces entendí, entonces no es que mi mamá era mala en sí misma, pues ella también había recibido el mal de sus papás. Y sus papás de los anteriores y de los anteriores y de los anteriores, hasta pues, recorrí toda la genealogía, que son como 1400 generaciones, y llegué a darme cuenta entonces que Adán es el que falló, pecó, y después de que él pecó, a todos nos pasó esa herencia de pecado. Entonces, por eso es que hay razón en decir, como David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Para mí no hay esperanza, no hay esperanza para ninguno de nosotros, pero es tanto el amor de Dios, es tanta la misericordia de Dios, que así como por un hombre entró el pecado y la maldad en toda la humanidad, también así por un hombre entró la vida y entró la luz. Aquí más adelante, en el verso 17, estoy en Romanos 5:17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, es decir, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando nosotros volteamos nuestros ojos a Dios y le decimos, Señor, yo ya pedí perdón, yo ya perdoné, ahora te vengo a pedir perdón a ti, Señor,
En ese momento nosotros recibimos lo que aquí dice, la abundancia de la gracia de Dios. Recibimos también el don de la justicia. ¿Por qué? Porque Dios nos ve como justos, porque en la cruz el Señor Jesús toma nuestros pecados. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Él toma nuestros pecados, Él nos comparte, nos da de su santidad, de su justicia. Y entonces Dios nos ve como justos. Y sabemos que los pecadores van a ir al infierno no por sus pecados. Aquí claramente estamos viendo que el Señor Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros de todos nosotros. Entonces, ¿por qué la gente se va al infierno? Porque la gente no quiere reconocer al Señor Jesús, porque la gente no quiere perdonar a los demás, porque la gente no quiere pedir perdón. Por eso es importante la confesión. Ahora ya se acostumbra que nada más vayan y se confiesen con un padrecito y el padre dice, pues rézate 5 Padres Nuestros y ya con eso la tienes hecha. Pero ¿y qué hay de la persona ofendida? ¿Y qué hay con Dios? Entonces, imagínense que yo ofendo a mi esposa y luego voy con la hermana Rosalena y le digo, perdóneme hermana Rosalena, por favor perdóneme. Y la hermana, ¿qué me va a decir? Sí, está bien, no se preocupe. A la hermana no le ofendió, no le dolió, entonces fácilmente me puede dar el perdón. ¿Y mi esposa qué? Ella sigue sintiendo ese dolor. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. La gente se está yendo al infierno no porque sus pecados, no, se están yendo porque no quisieron perdonar, porque no quisieron reconocer que fallaron. Pero en el momento en que nosotros perdonamos, en el momento en que nosotros reconocemos, entonces la gracia de Dios viene sobre nosotros, la justicia del Señor viene sobre nosotros y entonces empezamos a disfrutar esa nueva vida que el Señor Jesús tiene para nosotros. Nada más para terminar, Efesios capítulo 2. ¿De qué estamos hablando? Acerca de la confesión. ¿Y qué es la confesión? Es reconocer que cometí el error y reconocer que cometí un error delante de la autoridad. Efesios 2, verso 4, dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo dice? Que estábamos muertos. ¿Qué quiere decir muertos? Esclavizados del pecado. Nosotros no teníamos libertad de hacer el bien. Estábamos vendidos para hacer lo malo. Y eso es de lo que está hablando aquí. Dice que aún estando nosotros vendidos al pecado, esclavizados al pecado, muertos en el pecado, ¿qué dice? Que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. ¿Y cuál fue el precio? Que el Señor Jesús tuvo que pagar por nosotros. Pero el precio que nosotros tenemos que pagar es el de perdonar a los demás. El de pedir perdón a los demás. Y cuando hacemos eso y venimos y reconocemos delante de Dios que fallamos, entonces toda la gracia, todo el amor, todo el sacrificio, toda la sangre preciosa del Hijo de Dios, entonces es para nosotros. Y entonces nuestra vida va a ser una vida muy diferente. Y entonces por donde caminemos, iremos dejando bendición, iremos dejando alegría, iremos dejando palabras de salud, de sanidad, palabras de amor hacia los demás. Así es que, mis hermanos, cada uno de nosotros estamos invitados. Reconocer que fallamos nunca jamás va a ser fácil, pero sí es lo mejor que podemos hacer. Humanamente no es fácil reconocer, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Y el Señor quiere restaurar nuestra familia, el Señor quiere restaurar nuestro corazón, el Señor quiere restaurar a todos los que le amamos, porque la vida eterna no empieza después de la muerte, la vida eterna empieza aquí y ahora. Oremos. Padre, gracias te damos
Porque a través del ejemplo de el rey David aprendemos mucho, Señor. Aprendemos que no importa si somos reyes o somos los de la limpieza. Aprendemos que no importa si somos hombres o mujeres, lo que importa es que cuando pecamos, cuando fallamos, lo reconozcamos. Y que así como el hijo despilfarrador, en lugar de ponerse de rodillas en el chiquero para pedirte perdón, él corrió hasta los brazos de su papá y le dijo: papá, he pecado contra ti y he pecado contra nuestro Dios. Padre, pon en el corazón de cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, los que están allá en sus casas, ese deseo, ese anhelo de reconocer cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros hemos ofendido, cuando hemos robado, cuando hemos adulterado, cuando hemos tomado lo que no nos corresponde, cuando hemos codiciado. Y en lugar de correr a ponernos de rodillas, ir a buscar a aquella persona a quien ofendimos, a quien hicimos daño, para ponernos a cuentas con esa persona. Y después de eso, ahora sí venir a tu presencia para reconocer que te ofendimos, que ofendimos a tus criaturas, para que así, Señor, nos des el perdón, nos des el indulto, derrames tu gracia sobre nosotros, tu misericordia, y nos veas como hombres y mujeres justos. Padre, pon este deseo y este anhelo en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, en mi corazón también, Señor. Te lo ruego en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.